Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, compañeros. Continuando con las exposiciones del avance de obra que mi persona está desarrollando en las prácticas preprofesionales con la empresa Escalar, en esta ocasión vamos a hablar sobre el alcance de obra fina en la fecha de avance del 19 al 26 de agosto. Durante esta fecha se realizó una planificación de un posible diseño de mesones de granito para tres áreas importantes de los policonsultorios de pediatría. Primeramente para los mesones del área de administración, para el área de enfermería, para el área de farmacia y también posiblemente para el área de cafetería. Pero cada uno de ellos tiene una particularidad distinta por las funciones que va a desarrollar cada uno. Por ejemplo, en el caso de la recepción, el diseño que se está considerando es bastante extravagante y auténtico, siempre cumpliendo con una referencia en el diseño funcional. Por ejemplo, en el área de farmacia, el mesón tiene una medida totalmente distinta al mesón del área de administración. Y lo mismo sucede en el caso de enfermería y en el caso de la cafetería. En algunos casos variando con el diseño de cenefas, con el diseño del ancho que pueda presentar cada uno según la función que va a desarrollarse sobre él. Primeramente, para el diseño de los mesones de granito es importante medir el área a intervenir. ¿Para qué área va a ser la implementación de este mesón? Luego es importante escoger el granito que se va a utilizar. ¿Cómo van a ser los acabados de estos bordes? Si van a ser cortados nomás o pulidos. Siempre se considera que preferentemente deben ser pulidos en sus terminaciones. Al momento de cortar y encajar la pieza se debe asegurar que estas medidas que se han calculado para el movedizo de los bordes tienen que unirse correctamente con las piezas verticales que van a componer esa cenefa del mesón verticalmente. Esa cenefa puede variar con distintos tamaños. En este caso, los mesones que se van a considerar en las áreas anteriormente ya nombradas van a contar con una cenefa aproximadamente de 30 centímetros de ancho. Es importante que la pieza de granito esté totalmente apoyada y pegada en la superficie determinada. Y es necesario que el pegamento que se utilice sea especial para este tipo de material, ya sea mármol, ya sea granito. Lo importante es que este pegamento pueda brindar una calidad en su adherencia de este material y la superficie. Es importante nivelar siempre este material y también es importante esperar y limpiar dejando actuar el pegamento mínimo por 24 horas. Por último, a lo transcurrido de este tiempo se puede usar algún tipo de lija suave para poder eliminar algunos restos de materiales que salen por los bordes y después con un paño suave se puede limpiar esta superficie. Es importante utilizar un disco de desbaste húmedo para poder realizar esos bordes que se encuentran en las uniones de la plancha de granito, en los casos que se requiera. Aquí podemos observar cómo se ha medido para poder planificar el diseño de este mesón de granito, en este caso en el área de recepción. Como bien sabemos, ProSalud tiene distintos puestos en la zona de la Alemana, en este caso la fotografía tomada en la clínica alemana de ProSalud. Podemos observar detalladamente cómo ha planificado el diseño de sus mesones de granito, teniendo un diseño particular, y también podemos observar que el diseño que se plantea en el área de farmacia es totalmente distinto al área
de administración. Podemos observar también que las computadoras que se utilizan en farmacia están sobre este mesón. En cambio, en la administración, las computadoras están apoyadas internamente en los muebles de melamina que estos presentan en el área de administración de recepción. Que prácticamente ahí se brinda toda la atención al público para poder adquirir fichas y atención médica. Aquí tenemos otras imágenes que también son importantes al momento de considerar el diseño de la recepción, siempre manteniendo una separación del área de trabajo entre una ventanilla y otra. Este sector también es parte de caja. Y podemos observar también que los paños que están manejan tienen distintas distancias entre el mármol, mesón de granito, perdón, y el vidrio que separa el contacto entre el trabajador y el paciente. Y en farmacia, por ejemplo, notamos que el paño que se utiliza es totalmente fijo y va hasta la conexión del cielo raso de yeso. Entonces podemos observar que hay distintos criterios también. Vemos que en el diseño de este mesón hay una combinación de materiales con melamina, en algunos casos con suelo piso hidrófugo vinílico, y así podemos observar y confirmar que plenamente los materiales que se vayan a usar siempre responden a una funcionalidad. Otro ítem que se ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo es el alcance del colocado de porcelanato en los otros ambientes interiores de los policonsultorios. Primeramente se comenzó con el colocado de estos en la parte central que formaban la trama madre de la distribución para la grilla de las siguientes piezas que iban a ir conformando en los distintos ambientes que rodeaban a este espacio central. Como bien sabemos, es importante considerar siempre la limpieza de la superficie, es importante que haya una humedad de esa superficie para poder crear una mejor adherencia del material, de la pieza y el aglomerante en esa superficie horizontal. También es importante que se considere una distancia mínima entre las piezas, colocando unas rosetas o separadores entre ellas. Es importante que los materiales que se vayan a usar para el colocado de este porcelanato estén completamente nuevos, con una buena calidad. Usualmente se utiliza estas espátulas dentadas para poder distribuir correctamente el aglomerante en la superficie. Usualmente realizan una técnica en forma de cruz para poder realizar una distribución homogénea. Algunos de los trabajadores, como habíamos explicado anteriormente en la anterior exposición, presentan técnicas distintas. Algunos realizan el colocado por metros cuadrados, otros por metros lineales, según el rendimiento de la preparación de su mortero y también sus piezas a colocar. Es importante también que se pueda dejar un tiempo de proceso de curado de este material, permitir que pueda estar completamente nivelado según las técnicas de nivelación, con algunos clavitos y hilos de caña de pescar, que es lo que usualmente utilizan para poder desarrollar este nivel entre las piezas. Y una de las pruebas que me ha llamado muchísimo la atención para poder comprobar la nivelación de este piso de porcelanato es que la jefe de obra, en este caso la arquitecta Teresita Núñez Cabeza de la empresa Escalar, manejó una moneda y esa moneda
la deslizó por total área del espacio central y al detenerse la moneda en alguna junta de estas piezas se pudo notar esa falta de nivel necesario y requerido para poder obtener un buen acabado con calidad. Y eso permitía que las personas que estaban desarrollando el ítem puedan observar esa área y puedan acomodar de manera correcta la pieza según el nivel y el orden de la trama dictada desde un principio por este espacio central. Posteriormente, una vez finalizado el curado, las nivelaciones y el acuerdo con todos los arreglos necesarios, se hace una limpieza de este material, evitando siempre que haya deslizamientos de equipos metálicos como escaleras metálicas, entre otras herramientas que puedan dañar al piso. Por ello también se ha recubierto con algunas cajas de estos mismos porcelanatos para que no sufran ningún tipo de daño estas piezas. Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo ya se iba concluyendo la parte central. En la anterior exposición vimos cómo se comenzó esta trama y luego ha ido avanzando poco a poco. Realmente no se ha podido implementar mucha mano de obra debido a la pandemia y según las medidas de bioseguridad, los trabajadores que ingresaban eran puestos por ítem y cada vez que se terminaba un ítem ingresaba otro grupo de personas. Por lo tanto, hasta que se fue estableciendo y mejorando la situación, se ha ido implementando a más personal para el avance de la obra debido a que esta, por la pandemia, sufrió una interferencia en los tiempos de terminación y ejecución de la obra. Aquí podemos observar otras imágenes de cómo ya se fue implementando este piso en los diferentes ambientes del lado lateral derecho de estos policonsultorios, que según la imagen que podemos ver en la parte inferior izquierda, ya estamos en algunas áreas y también en la parte superior izquierda podemos observar que desde este punto que estamos viendo es el lado izquierdo, el primer sector que se ha ido concluyendo con este colocado de porcelanato en las distintas áreas de administración, consultorio, cafetería, batería de baño. También podemos observar las técnicas que comentábamos, la espátula dentada que permite una distribución homogénea al aglomerante, la técnica de ejecución de estas distribuciones de forma de cruz, y también es necesario que si la pieza que se necesita debe ser de menor diámetro o necesita alguna intervención en especial como aquellos que van cerca de rejillas de piso o necesitan algún tipo de sustracción de área dentro de esa misma pieza, la moladora es una buena herramienta para poder brindar esa facilidad de corte. También tenemos en la obra esta herramienta de corte de vidrio de piezas de porcelanato que permiten de manera vertical y rectilínea cortar las piezas según el área o el tamaño que se necesite. Aquí podemos observar también cómo se ha ido concluyendo con este sector una de las partes de todos los consultorios y podemos observar también las crucetas o estas cintas de separación entre una pieza y otra que luego de haber cumplido con el proceso de curado son retiradas. Otro punto importante que se ha desarrollado en este tiempo es la estructura del cielo raso drywall en cenefa
ubicado en el sector de recepción. Es importante que se pueda implementar este cielo raso drywall con una excelente calidad. Es importante que después de haber marcado la estructura que anteriormente en la exposición habíamos explicado un poco acerca de su proceso constructivo, es importante que este cielo raso de drywall pueda importar. Es importante que este cielo raso drywall pueda implementarse de manera correcta en esta estructura en base a es importante que en esta estructura de cielo raso drywall puedan utilizarse las planchas según las medidas solicitadas del tamaño de la cenefa, utilizando unos tornillos especiales para su unión en estos perfiles metálicos que forman la estructura de cielo raso drywall. Como podemos observar en las imágenes, es importante que pueda cumplir con las medidas, con la unión entre una pieza y otra. También podemos observar aquí en este trabajo el masillado que se necesita para la unión de las piezas, la cinta que es complementaria para esa unión de las piezas. Podemos observar también esos pequeños agujeros que presenta el cielo raso drywall, son cubiertos totalmente por el masillado. Y evidentemente al momento de ejecutarse este ítem, este proceso constructivo, ellos manejaban todavía una nivelación, una técnica de nivelación a través de unos tornillos que ubicaban en las esquinas y con un hilo de caña de pescar nivelaban la medida de los perfiles, primeramente porque estas adquieren un tamaño y necesitan ser cortadas, y en este caso la solicitación que se pidió fue que el cielo raso pueda ir hasta el borde del mesón de recepción, por lo tanto debía estar totalmente nivelado para que así al momento de unir la pieza al cielo raso drywall esté totalmente alineado y no haya ningún problema con la pieza que esté suprimida o que no esté totalmente lineal. Aquí podemos observar también un poco más de cerca de la estructura, y esta también fue completada a lo largo de este tiempo. Podemos observar ahí que se utilizaron perfiles verticales y horizontales para poder sustentar a esta pieza de cielo raso drywall. Estas vendrían a envolver esta cenefa, y en la parte inferior de esta, donde vendría a estar el cielo falso, se plantea otro tipo de material melamínico, un revestimiento melamínico, para poder implementarse al lenguaje que han utilizado en la clínica alemana según las imágenes anteriormente ya vistas. Eso sería todo en el avance de estas semanas, de estos días. Muchísimas gracias por su atención.